to talk to you about the life of radical faith. Esta mañana le quiero hablar de una vida de una fe radical. Our pastor is going to read from Hebrews chapter 11. Vamos a estar leyendo del libro de Hebreos capítulo 11. Comenzando en el verso 1 hasta el 6. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto todavía, habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Vayamos al verso 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pareció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Por el tiempo me faltará para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Okay. Verso 33. Quien por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuego a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. At the conclusion of chapter 11 that we just read, A conclusión del capítulo 11 que hemos leído, when we move into chapter 12, cuando entramos al capítulo 12, we are told that there is a great cloud of witnesses watching us. se nos dice que hay una gran nube de testigos mirándonos. This cloud of witnesses is made up of those who have gone before us. Esta nube de testigos está compuesta de aquellos que han ido antes nosotros.
Men and women who have stayed true to God all the way through to the end of their life. Hombres y mujeres que se han mantenido fiel en su vida sirviéndole a Dios. They are looking at us today, Nos miran hoy and they are urging us on. y nos están animando. They are encouraging us Nos están animando to live by faith till the end of our a lives. vivir una vida de fe hasta el fin de nuestras vidas. In the book that I just wrote, En el libro que he escrito, I highlight 4 characteristics of the life of radical faith. tengo 4 características de una vida de fe. I will move them through them as quickly as I can this morning. Trataré de hablar de ellas rápidamente. The first characteristic in the life of radical faith La is primera this. característica de una vida de una fe radical es esta. It is a life of absolute surrender to God. Es una fe de un rendimiento absoluto a Dios. The heroes of the faith that we just read about in Hebrews 11 Los héroes de la fe que hemos visto en este capítulo were men and women who believed God so deeply eran hombres y mujeres que le creían a Dios tan profundamente that they were willing to be tortured, que estaban dispuestos a ser torturados, forsaken, desechados, and even murdered también matados, before they would deny their Savior. antes de negar su Salvador. Do you have that kind of faith this morning? ¿Tienes tú ese tipo de fe esta mañana? They were 100% sold out to God. Estaban rendidos totalmente 100% para Dios. God was so impressed by their absolute trust in Him Dios estaba tan impresionado con su confianza en Él that He put them in the Faith Hall of Fame que lo puso en la sala de fama so that billions of people would hear about their witness. para que billones de personas escucharan sus testimonios. I don't believe for 1 second Yo no pienso ni por un segundo that on the day these heroes of faith que en el día que estos héroes de la fe made the choice to stand for Christ, hicieron la decisión para ser firme para Dios and as a result, y como resultado go to prison ir a prisiones or be fed to the lions o ser dado a los leones or be cut in two, o ser cortado en dos, they weren't thinking that God was going to tell their story. no estaban pensando que Dios iba a hablar de ellos. On the day of their torture and death, En el día de su tortura y su muerte, they didn't feel like heroes. no se sintieron como héroes. No doubt their family members stood by and wept. Yo sé que sus familias se pararon y vieron esto llorando. Some wondered, why isn't God stepping in and saving them? Probablemente pensando por qué Dios no los salva. And yet, as a result of their absolute surrender to God Pero aún así, como resultado de su rendimiento a Dios and their refusal to deny Christ, no matter the cost, y el rehusar no negar a Cristo, no importando el costo, el precio, they have now gone down as the greatest heroes of faith in history. ahora son recordados como los héroes más grandes de la historia. Let me say this to you this morning. Déjeme decirle algo en esta mañana. When you and I come to a place of absolute surrender to God, Cuando tú y yo llegamos a un momento o un lugar de rendimiento total a Dios, we stop telling Him what He can and cannot do with our lives. dejamos de decirle a Él qué Él puede o no puede hacer con nuestras vidas. So many Christians, Muchos cristianos they say, I love Jesus. dicen amo a Cristo, I go to church. yo voy a la iglesia, I worship. yo adoro. But when God asks them to step outside of their comfort zone, Pero cuando Dios le pide que salga fuera de su zona de conformismo, they say, no way. dicen no, I can't leave this good job. yo no puedo dejar este trabajo bueno, I can't move. no puedo mudarme, I must stay close to my yo family. quiero quedarme cerca de mi familia. But God is calling them Pero Dios les to llama do something greater. a hacer algo mayor. The Bible is full of stories of men and women of great faith. La Biblia está repleta de historia de hombres y mujeres de fe. One who stands out to me greatly is Noah. Uno que sobresale para mí es Noé. God tells him to build a ship on dry ground. Dios le dice a Noé que construya un arca en tierra seca. He works for 20 years, Trabaja por 20 40 años, years, 40 años, 60 years, 60 años, 80 years. 80 años. At some point, he surely must have said, God, when are you going to send the rain? Probablemente llegó un punto que dije, Señor, ¿cuándo vas a mandar la lluvia? But he kept
on working. pero siguió trabajando. He had a word from the Lord. Tenía una palabra de Dios. Build a ship, Constrúyeme el arca. no matter the cost, No importa el precio. no matter how long it takes No you. importa cuánto te tome. Stick with the job until it's done. Quédate en la obra hasta que termine. That's what radical faith looks like. Eso es fe radical. When God tells us what to do, Cuando Dios nos dice qué hacer, we say, I will stay with it until I have carried out obedience to the Lord. decimos nos vamos a mantener en la obra hasta que se lleve a cabo. How many of you, if God asked you to do something as crazy as building a ship, ¿Cuántos de ustedes, si Dios les pide a construir un arca, would stay with the project, se queda fiel con el proyecto? even if you didn't see any fruit for your Aunque no labor? ves frutos por tu labor. Noah didn't see one convert after 20 years. Noé no vio ni un convertido después de 20 años. He didn't see a convert after 40 years Él no vio un convertido después de 40 años or 60 years. o 60 años. But he stayed with the job until he got the job Pero se done. mantuvo fiel en la obra hasta que se llevara a cabo. Radical faith Una fe radical is simply knowing what God wants us to do es simplemente entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos and doing it no matter the cost. y haciéndolo no importando el precio. I'll never forget my struggle to surrender all to Jesus. Nunca me olvido mi batalla en rendirme mi vida a Dios, rendirle mi vida a Dios. I was raised in a wonderful Christian home. Fui criado en un hogar cristiano bonito. My father was a pastor, Mi padre fue pastor, a Bible college president. presidente de una universidad I knew cristiana. all the language. Sabía todo el lenguaje, I knew how to act righteous. sabía cómo actuar justo, But something down inside of me was rebellious. pero algo dentro de mí era rebelde. I didn't want to be a poor preacher. Yo no quería ser un predicador pobre, I didn't want to be a missionary overseas. yo no quería ser un misionero. I'd heard too many missionary stories. Escuché demasiado historia de misionero. I just knew that if I obeyed God fully, Yo solamente sabía que si obedeciera a Dios, He would make me live in a mud hut me iba a hacer vivir en una casa de lodo and eat cockroaches somewhere y around the comer world. cucarachas donde quiera que Él me mande. I said, no way. Y yo dije, no voy a hacerlo. I'm going to do my will. Yo voy a hacer mi voluntad. I'm going to be rich. Yo voy a ser rico. I'm going to be famous. Yo voy a ser famoso. I'm going to be somebody. Yo voy a ser alguien. And I would not surrender to God. Y no me voy a rendir a Dios. On February 11, 1990, Febrero 11, 1990, God got a hold of my heart. Dios agarró mi corazón. I was in a crowd about this size, Estaba en una multitud como este tamaño. and the preacher preached on surrendering your all to Jesus. El predicador predicó de rendirle tu todo a Dios. I end up kneeling way over here at a metal folding chair on a concrete floor. Estaba arrodillado como en este lado en una silla de metal, I was trying to surrender. tratando de rendirme a Dios. And finally, God showed me my Y pride. finalmente Dios me mostró mi orgullo. And He said, you're so full of pride Me dice, tú estás tan lleno de orgullo that you will not do what I ask you to do. que no haces lo que yo te pida que haga. That night, Esta noche, God asked me if I would surrender my pride. Dios me dijo, si yo rindo mi orgullo. And then I said, yes, Lord. Yo dije, sí, Señor. And He said, prove it. Él dijo, pruébamelo. He asked me if I'd push that chair out of the way Él dijo, si yo saco esa silla and get on my face. y me postro de cara. Now, that may not surprise you guys, Probablemente esto no lo sorprende a ustedes, but where I come pero from, de donde yo vengo, people don't get on their face in la church. gente no se tira de cara al piso. We're very quiet. Somos personas And muy calm. calladitas, bien calmaditos. And so God asked me to do something no one else was Así doing. que Dios me pida que haga algo que nadie estaba haciendo. The devil was saying, you're going to look stupid. El diablo me estaba diciendo, te va a ver estúpido. And I agreed with him. Y yo estuve de acuerdo con él. I didn't want to get on my face. Yo no quería postrarme de cara. God said, are you ready to surrender all, Jeff? Pero Dios me dice, está preparado para rendirte. And by the grace of the Holy Spirit, Y por la gracia del Espíritu Santo, something inside of me said, yes. algo dentro de mí dijo, sí. I pushed that chair out of the way, Saqué la silla,
Somehow I tried to get on my face and still look good. Y traté de postrarme de cara y todavía verme bonito. I couldn't do it. No pude hacerlo. So I fell on my knees Me arrodillé. and fell on my face Me arrodillé y postré de cara. and put my hands back at my side. Y puse mis manos a mi lado. That was the most helpless feeling I've ever had in my life. Me sentí sin fuerza. And yet, in that moment of absolute surrender, Pero en ese momento de un rendimiento absoluto, the presence of Christ filled my life like never before. la presencia de Dios llenó mi vida como nunca. A wave of praise hit me right here Una ola de alabanza me dio aquí and rolled out of my mouth. y salió por mi boca. I jumped to my feet, Yo brinqué y began to dance salté around and y shout. comencé a danzar y a gritar. A few days later, one of my Algunos días después, classmates, uno de mis compañeros de clase he asked me if I came from one of those churches where they dance. me preguntó si yo venía de una de esas iglesias que bailaban. I said, no, I couldn't help myself, Yo dije, brother. no, es que yo no pude mantenerme. I'm so glad Estoy tan alegre. I came to an end of myself that night. Terminé, me rendí completamente a Dios. That was the first night that God had all of Jeff Keaton. Esa fue la primera noche que Dios tuvo todo Jeff Keaton. I wonder how many of you here this morning Me pregunto si hay alguien aquí en este día are still holding back on Jesus. que todavía se están agarrando y se están deteniendo para Dios. He's calling you to surrender. Dios te está llamando a He's rendirte. calling you to give him everything. Dios te pide todo. But you're saying, hang on, Pero tú Jesus. dices, aguántate, Hang Jesús. on, I can't do Yo that. no puedo hacerlo. I promise you, Te prometo. if you'll give your heart and life fully to Si Jesus, tú le das completamente tu you'll corazón, surrender everything. te rinde completamente. He will do things through your life Él hará cosas a través de tu vida that you could never do in yourself. que tú no pudieras hacerlo tú mismo. My question to you this morning is, Mi pregunta en esta mañana es, are you fully surrendered to Jesus Christ? ¿estás completamente rendido a Jesucristo? Are you willing to do anything He asks you ¿Estás to do? dispuesto a hacer lo que Él te pida hacer? This is the life of radical faith. Esta es la vida de una fe radical. Second, the life of radical faith is Segunda característica es a life that's willing to sacrifice and suffer if necessary una vida que está dispuesto a sacrificar y sufrir si es necesario in order to obey Jesus. para obedecer a Jesús. Again, look at the heroes of faith in chapter 11 of Hebrews. Otra vez mira los héroes del capítulo 11 de Hebreos. They refused to deny Christ, Rehusaron a negar a Cristo, even it would cost them their families, aunque le costaba su familia, their jobs, su trabajo and even their lives. y aún su vida. All through church history, A través de la historia de la iglesia, we read of those who paid a great price to stay true to God. escuchamos y leemos de aquellos que han pagado un alto precio para serle fiel a Dios. I ask you this morning, Le pregunto en esta mañana, what price are you willing to pay ¿qué precio estás dispuesto a pagar to obey the Lord Jesus? para obedecer a Jesús? My sister Sandy and her family Mi hermana Sandy y su familia moved to the Ukraine se mudaron a Ucrania in 1992, en el 92, right after communism collapsed. después que colapsó el comunismo. It was an extremely dangerous country. Era un país extremadamente peligroso. They were stopped by the police many times. Ellos fueron detenidos por la policía muchas veces. The police would put a gun to my brother-in-law's head Los policías le ponían un revólver a la cabeza de mi cuñado and demand beer or money. y le demandaba dinero o cerveza. One night, late on a Saturday night, Una noche, un sábado en la noche, Sandy was in the living room. Sandy estaba en el cuarto de sala. Someone broke out the window of her kitchen, Alguien rompió la ventana de su cocina and a man with a mask and a gun came through the window. y un hombre disfrazado con una máscara y un revólver entró por su ventana. He went over and unlocked the front door, Él abrió la puerta de entrada de la casa and he let in 4 more guys just like that. y entraron 4 hombres más, 4 individuos más. They put a gun to my sister's head, Pusieron un revólver en la cabeza de mi hermana and they said, give us all your money. y le pidió que le dieras todo su dinero. My sister screamed, Mi hermana gritó. and my brother-in-law Melvin came running from the back of the house. Mi cuñado salió corriendo desde atrás de la casa
As he opened the door to the living room, Mientras él abre la puerta de la sala, they hit him over the head with a crowbar alguien le dio por la cabeza con un tubo and knocked him out. y lo tumbó. He woke up, Se levantó, he jumped up and bit one of those guys. brincó y hasta mordió a uno de esos muchachos. That's a tough man, Es un hombre fuerte, taking on 5 masked gunmen. tratando de amén. Unfortunately, it was sad because they beat my brother-in-law until he couldn't move. Desafortunadamente le cayeron encima a mi hermano, a mi cuñado tanto que quedó sin conciencia. He was lying in a pool of blood on the floor. Estaba acostado en un ensangrentado. The men left. Se fueron los hombres, los individuos. My sister ran to his side. Mi hermana corre hacia él, She knelt down beside him, se arrodilla al lado de él and she said, Melvin, y dijo, Melvin, as soon as we get you better, cuando te mejores, we're leaving this God-forsaken place. vamos a dejar este lugar, nos vamos de aquí. And my brother-in-law said this. Y mi cuñado dijo lo siguiente, He said, no, Sandy, we're not leaving. dijo, no, Sandy, no nos vamos. That's exactly what the devil wants us Eso to es lo do. que el diablo quiere que nosotros hagamos. Now that's radical faith. Ahora, eso es fe radical. Melvin was willing to pay any price Melvin estaba dispuesto a pagar cualquier precio in order to fulfill the call of God on his life. para que el llamado de Dios se lleve a cabo en su vida. They stayed in the Ukraine for 8 years. Se quedaron en Ucrania por 8 años. I went back there not long ago to preach. Yo fui no hace mucho tiempo a predicar a ese lugar. I preached to a whole room full of pastors, Le prediqué a un cuarto lleno de pastores. many who were saved because of their ministry. Muchos que fueron salvos a través de su ministerio. They're leaders in Ukraine now Líderes en Ucrania ahora for Jesus Christ para Jesucristo. because somebody was willing to pay the Porque price. alguien estaba dispuesto a pagar el precio. What price are you willing to pay? ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Quickly, third, Rápidamente. the life of radical faith La vida de una fe radical is a life that is primarily motivated es una vida que es motivada by a passionate desire to serve Christ por un deseo pasional de servirle a Dios and the people he loves so much. y el pueblo y la gente que él ama tanto. When I grew up, Cuando crecía, I was afraid of a lot of things. le temía muchas cosas. I was afraid of germs. Le temía a los gérmenes. God help me. Thank you for helping my friend. Hey, let's switch it. You talk English, I'll talk Spanish. Sounds great. I was afraid of germs. Le tenía miedo a los gérmenes. I was afraid of nursing homes. Le tenía miedo a los asilos. I was afraid of funeral homes. Le tenía miedo a las casas fúnebres. And God called me to be a Y pastor. Dios me llama a ser pastor. Listen, Escuche. it was hard for me to get over my fears. Fue difícil para yo vencer estos temores. I didn't want somebody to die when I first became a pastor Yo no quería que alguien se muriera cuando comencé el pastorado. because I was afraid I'd have to preach the funeral. Porque tenía que predicar el servicio fúnebre. But I'm going to tell you something. Pero déjeme decirle algo. I gave my life to Jesus. Yo le di mi vida a Cristo. I got over all that stupid stuff. Yo pude vencer esas cosas, conquistar todo eso. And I said, I'll do anything I have to do to serve Y you yo dije, yo haré todo lo que tenga que hacer para servirte a ti and to serve people. y servirle al pueblo. I didn't like being around people when they were throwing up, A mí no me gustaba estar con gente que vomitaban. but I led a man to Jesus. Pero yo pude ganarme un hombre para And he- Cristo And he had cancer. que tenía cáncer. I was at his house one day, Estuve en su casa un día. and I was sitting across from him, Él estaba sentado a cruzar de mí. and he said, Pastor, Dijo, I need to "Pastor, throw up. tengo ganas de vomitar. If I didn't love Jesus a lot, Si yo no tuviera este amor que tengo para Cristo, and if I didn't love that man a lot, y si yo no tuviera amor para ese hombre, I would have been out the door. hubiera salido corriendo por esa puerta. But something welled up inside of Pero me, algo me conmovió dentro de mí. and all my fears left me, Todos mis temores se fueron and I grabbed that
pan that he needed to throw up in, Busqué el cubo que él necesitaba and I held it right before him, y lo puse delante de and he él threw up in the y pan, vomitó en este cubo and I didn't run y away no corrí because I'm willing to love him with a passion. That's my calling. porque estoy dispuesto a amarlo con la pasión que viene con mi llamado. If you ever sell out to Jesus 100%, Si tú te rindes a Dios 100%, you'll do what it takes to serve mankind. hará todo lo que esté dispuesto para servirle a Dios, You'll get over your phobias, servirle al hombre y puedes vencer todas tus fobias and you'll do what you have to y do. hacer lo que tú tienes que hacer. Finally, Finalmente, the life of radical faith. la vida de una fe radical, Once you have surrendered, ya cuando te has rendido, once you're willing to sacrifice and suffer, cuando estás dispuesto a sacrificar y sufrir, and once you are passionate about serving Christ and man, y cuando tengas la pasión de servirle a Dios y al hombre, you will begin to experience supernatural success tú in your life. comienzas a experimentar un éxito sobrenatural en tu vida. God will begin to do things through your life Dios comenzará a hacer cosas a través de tu vida that you cannot do in your own power. que tú no puedes hacer con tu propia fuerza. Amen. Amén. When I graduated from college, Cuando me gradué de colegio, God told me to take a little church in Hollywood, Florida. Dios me pidió que tomara una iglesia en Hollywood, Florida. They had never paid a pastor in the history of the church. Nunca le habían dado un salario a un pastor en la historia de esa iglesia. They had no place for the pastor to live. No tenía una casa pastoral. They didn't think they could pay me hardly anything. No pensaban que pudieran pagarme algo. I had a wife and a new baby. Tenía una esposa y un niño. And God said, go to that church. Dios me dice, ve a esa iglesia. I'll never forget the day he told me to go there. Nunca me olvido el día que él me pidió que vaya. I was filling in for their sick preacher. Estaba sustituyendo el predicador que era de ahí. And they asked me if I would become the next pastor. Y me pidieron si yo quisiera ser el próximo pastor. I told them I would pray about it. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.